Le decía que hace unos minutos que la extrañábamos. Cuando llegamos aquí no la vimos, dijimos, ay, no está Kay, siempre nos está ayudando. Hermanos Águila, qué gusto verlos otra vez. Que Dios les bendiga. Hermanos, ¿qué tal si iniciamos orando? Vamos a orar, ¿les parece? Cada uno de ustedes tiene algún motivo de oración, una razón por la cual quisiera pedirle algo al Señor, o tal vez simplemente una gratitud muy grande y quisiera decírsela en esta noche al Señor. Vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia, Señor, con gratitud por lo que tú eres, por lo que tú haces en favor de nosotros. Tenemos gratitud, Señor, al pensar, Señor, en lo que tú has preparado para nosotros, para el futuro. Nos has asegurado en tu palabra, Señor, que tú has preparado buenas obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros caminemos en ellas. Te pedimos que nos dé la sabiduría para encontrar esas obras buenas que tú preparaste y decidirnos, Señor, a tomarlas para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un versículo solamente, Lucas capítulo 11, versículo 1. Pero antes de iniciarlo, el título de hoy justamente es Enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a orar. Hace unos 7, 8 años estaba yo caminando aquí sobre Aquiles Cerdán y me encontré a un hermano que fue mi maestro cuando yo era niño en otra iglesia, y él es pastor. No sé cómo salió a tema, pero él habló acerca de la oración y él me dijo, cómo me encanta cómo oran en Betania. Oran tan bonito. Me sorprendió porque me lo estaba diciendo un pastor, pero entiendo que algunos hermanos tienen esa bendición de poderse expresar muy bien delante del Señor, y sus oraciones son oraciones que nos conmueven, que nos sorprenden, que nos animan, y hay otros hermanos a quienes les cuesta un poquito más de trabajo este asunto de la oración. Allí en la iglesia de Herrería, en más de una ocasión a lo largo de estos años, he intentado involucrar a algunos hermanos para que se integren en algún ministerio, y me han dicho, yo lo que quiera, pastor, pero no me ponga al frente a dirigir. O yo lo que quiera, pastor, pero nunca me diga que ore en público, porque yo no sé orar en público. Pero hoy, hermanos, vamos a ver algo muy importante acerca de la oración y de esta petición que le hizo uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Dentro de 8 días nos vamos a adentrar a la oración del Señor Jesucristo y a los elementos que el Señor nos recomendó que deberían estar presentes en cada oración. Sin embargo, hoy quisiera concentrarme en esta petición dicha por un discípulo, en Lucas capítulo 11, versículo 1. Si me ayudan, gracias. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo, no nos dice la Biblia cuál de los 12 era, pero sí nos habla acerca de que él observó lo que el Señor Jesucristo había hecho. Él acababa de terminar de oración y se acercó con el Señor para pedirle que le enseñara a orar de la misma manera que Juan había enseñado a los discípulos. Ahora, para mí resulta interesante, hermanos, porque este discípulo era de origen judío. Y en la religión judía encontramos oraciones maravillosas, como esta que acabamos de cantar de Nehemías 9:6. Una oración preciosa de parte de Nehemías hacia el Señor, diciéndole, tú eres el Dios de todo, tú creaste todas las cosas y todos los ejércitos del cielo te alaban. Encontramos en el libro de los Salmos muchas oraciones que hicieron siervos de Dios, en los cuales establecen esa comunión con Dios. Así que resulta un poco sorprendente para alguna persona que alguien que viene de la religión judía le pidiera al Señor que le enseñara a orar. Pero como hoy veremos en la noche, había al menos 3 motivaciones que hicieron que este discípulo le pidiera esto enfáticamente al Señor.
Ahora, estamos hablando de un hombre de religión judía, pero ustedes se han puesto a pensar, hermanos, que las oraciones se encuentran prácticamente en todas las religiones del mundo. En todas las religiones del mundo hay algo parecido a las oraciones. No son como las nuestras, no van dirigidas a nuestro Padre, pero son oraciones, algunas de ellas sin sentido, pero son oraciones. Saben, ayer justamente en la madrugada, cuando estaba orando, estaba pidiendo al Señor por una situación que no me inquieta, pero que sí considero que es importante. Estaba pidiendo al Señor que Él bendiga a cada una de las personas que van a integrar la junta de oficiales de la iglesia y también a los que van a predicar de la palabra de Dios. Por cierto, a todos mis hermanos de Betania, les agradezco porque a los que no lo saben, ¿qué creen? Me eligieron pastor de Betania y es una bendición. Hemos trabajado en esta iglesia desde 1990 como copastor, pero pues el hermano Contreras nos solicitó que hubiera la posibilidad de un relevo y pues Dios permitió que la iglesia votara por un servidor y pues aquí estamos para servir al Señor y también a nuestros hermanos allá en Herrería. El Señor nos dará sabiduría para estar compartiendo la palabra como ahorita a distancia y también para tener algún tiempo para estar con mis hermanos. Pero agradezco a Dios por esta bendición. Bueno, el asunto es que yo estaba orando, hermanos, por los predicadores y cuando estaba orando por los predicadores, como que sin pensarlo, vino como un chispazo, como una imagen relacionada con cómo está configurado el mundo en este asunto de las religiones. Y aunque no es nada nuevo, pero me gustaría comentar con ustedes qué fue lo que vi. Y los que se dedican a temas de ingeniería, de finanzas, de números, de estadísticas y todo, creo que les va a parecer interesante cómo fue esa visualización del mundo, porque lo que vi fue justamente un plano cartesiano de dos ejes y no sé si me ayudas a poner, pero espérame, me estoy saltando. Perdón, hermanos, me estoy saltando un poquito. Antes de que entremos a ese punto, déjenme decirles algo que la Biblia habla acerca de estas religiones de las que estamos hablando y por qué este pensamiento de la oración se liga con las diferentes religiones y por qué en algunas partes se ora de una manera o de otra. Quisiera hablarles un poquito de esto, pero antes de hacer esto, no sé si me ayudas, Kay, enfatizo algo que ya dije, hermanos. Las oraciones y la búsqueda de Dios siempre han estado presentes en todas las culturas y religiones. Einstein decía que todo hombre tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios. Así que si nosotros sentimos necesidad de Dios, si nosotros sentimos necesidad de acercarnos a alguien que tiene una inteligencia infinita, inmensamente mayor que la que nosotros podemos tener, es porque Dios puso dentro de nosotros ese vacío del cual hablaba Einstein, diciendo, todas las personas tienen ese vacío e intentan llenarlo porque en ese vacío está Dios. Así que en todas las religiones del mundo hay expresiones de oración. Pero hoy quisiera compartirles un poquito acerca de cómo, aunque todas las personas oran, no significa que esas oraciones sean agradables delante de Dios o que haya alguna respuesta de parte de Dios. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Juan, capítulo 4, versículo 21 al 23. Este pasaje es un pasaje clásico donde se nos habla acerca de que el Señor Jesucristo en una ocasión llegó hasta un pozo. Sus discípulos fueron a comprar alimentos a una ciudad de samaritanos que estaba cerca y ahí llegó una mujer que era samaritana. Ustedes saben bien, hermanos, que los samaritanos y los judíos no se hablan. Entre ellos siempre ha habido una división. Sin embargo, el Señor Jesucristo toma la iniciativa y habla con esa mujer. Ella se sorprende, en primer lugar, porque es judío y es un varón quien le está hablando a ella, que es samaritana y que es mujer.
y se sorprende. Y hay un diálogo muy interesante que se da allí en Juan capítulo 4 entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Pero de ese diálogo, algo que rescaté para ustedes son lo que están en estos versículos 21 al 23. El Señor le dice a la mujer samaritana: mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales adoradores lo adoren. En este versículo, hermanos, nosotros encontramos al menos dos ideas que son muy, muy interesantes. Número uno, que aquella mujer estaba convencida que la religión que ellos tenían era la verdadera. Y en ese diálogo, el Señor tiene que decirles: mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. Así que hay una cosa que es importante, y ese es el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, las oraciones son oraciones que no tienen fruto o no tienen esa cercanía con el Señor. Nosotros necesitamos el conocimiento del Dios verdadero. Pero la segunda cosa es que al Señor le gusta cuando las personas lo buscan a Él. Dice que el Padre se alegra cuando los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Así que la segunda cosa importante es que Dios nos está buscando para que, independiente de la religión en la que la gente se mueva, pueda tener un encuentro con Él a través del conocimiento del Padre. Ahora, pensando en este asunto del conocimiento y de la fe que hay en Él, yo visualicé mientras estaba orando no sé si lo podemos ya meter, es este plano. Gracias, Betsy, lo hiciste otra vez. Gracias, Betsy. Es que yo lo hice en Corel, pero cuando tomé la foto dije: ay, esto no se ve bien. Y Betsy lo volvió a hacer. Gracias, Betsy. Entonces, yo lo visualicé de esta manera, hermanos. Miren, tenemos un plano vertical que nos habla acerca del conocimiento. En el plano más elevado está el conocimiento del Dios verdadero. Y en el plano inferior está la ignorancia del Dios verdadero. En el plano horizontal, nosotros tenemos lo que es la fe en acción, o en su opuesto, que es la incredulidad rebelde. Cuando las personas profesan una fe, se sitúan dentro de este mundo de la adoración, de este mundo de creencias, y nosotros podemos identificar fácilmente a las personas de acuerdo al conocimiento que tienen de Dios o de la fe o no fe que tienen en el Señor. Ahora, esto a lo mejor a alguien de momento puede parecer un poco difícil, pero es muy sencillo. Ahorita se los explico. Y también doy gracias a Dios, porque esto ustedes no lo van a ver en ningún libro. Es algo que salió después de estar orando y que apareció así como si fuera un cuadro global de cómo está el mundo armado. Déjenme explicarles, hermanos. Del lado izquierdo, cuando nosotros pensamos en las personas que tienen un cierto conocimiento del Dios verdadero, pero que tienen una incredulidad o hay rebeldía, las personas que están dentro de ese cuadrante se enfocan en algo que el Señor Jesucristo condenó, que es justamente el orgullo y la hipocresía. Nosotros podíamos pensar, hermanos, en ese cuadrante, en algunas religiones que tienen conocimiento de Dios, del Dios verdadero, pero que su incredulidad no les permite alcanzar las bendiciones que vienen de parte de Dios. De hecho, si ustedes quisieran profundizar un poco en este tema, se darán cuenta de que Romanos capítulo 9 nos habla exactamente acerca del pueblo judío, que tenían conocimiento del Dios verdadero, pero que no querían creer justamente en toda la palabra que se refería a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que había en ellos? Un gran orgullo de su religión y una hipocresía que era evidente y que el Señor Jesucristo tuvo que condenar diciendo: es que ustedes se ven como personas muy santas, pero por dentro
no son otra cosa que sepulcros blanqueados. En este cuadrante, donde las personas tienen cierto conocimiento de Dios, pero se niegan a creer, están en un camino de muerte. Por eso la flechita que indica hacia abajo van hacia la perdición, van a un camino de muerte, a menos que ellos alcen la vista hacia el Dios y empiecen a creer en lo que Él ha dicho. Luego, del otro lado, encontramos justamente en el peor de los sectores, aquellos que no creen en Dios, ni en nada de lo que tiene que ver en Dios, y que tampoco tienen conocimiento del Señor, es decir, están en total ignorancia. En este cuadrante encontramos a todas las personas que se dicen ateas, se consideran ateas. Ellos no quieren saber nada de Dios y están en una actitud rebelde. Cuando estas personas viven en ese mundo, lo que se produce es una anarquía, es decir, yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, esta es mi vida y yo la voy a vivir como yo quiero. Y empieza a desarrollarse una situación de soberbia y altivez. En el mundo encontramos a mucha gente en este cuadrante justamente de incredulidad y de ignorancia de Dios, de no querer saberlo, no querer saber nada de Él. Si nosotros pudiéramos situarlo, podríamos pensar que hay algunas personas que son ateas, pero cuando hay alguna situación difícil, ellos pueden voltear un poco la vista hacia Dios. Y hay otros, como la flecha lo indica, que están en una negación total, que prefieren meterse a cualquier otra cosa antes que conocer a Dios o sujetarse a sus mandamientos. Luego, del otro lado, del lado derecho, encontramos todas las religiones que tienen fe. Sí, ellos tienen fe, tienen una religión en la cual creen, pero tienen ignorancia del Dios verdadero. Lo que pasa con todas estas religiones es que entran en sectas o en religiones falsas en las cuales uno puede observar que hay una fe en ellos, pero están alejados de Dios. Si uno ve, por ejemplo, algunos de los programas de lo que pasa en la India, por ejemplo, en donde las personas tienen miles y miles de dioses, ellos tienen fe, pero están ignorantes de Dios y han caído justamente en doctrinas de muerte. Y no solamente hablamos de esa situación de religión, hay otras muchas religiones en las cuales se ve que tienen fe, pero están totalmente alejados de Dios. Alguna ocasión, hablando con una persona que creía en la muerte, esa persona me decía que ella tenía fe en la muerte, en lo que le llaman la Santa Muerte, pero tenía una ignorancia total del Dios verdadero. Esas doctrinas son doctrinas de muerte porque van a llevar finalmente a la perdición. Así que si ustedes lo observan, hermanos, hay tres cuadrantes en los que la gente se ubica de acuerdo a la religión, de su conocimiento de Dios y de la fe o no fe que tienen, y que son caminos que van hacia abajo, justamente a la destrucción. El Señor Jesucristo decía que es amplio el camino que lleva a la destrucción y mucha gente va por allí. Y es angosto el camino que lleva a la vida eterna. En el cuadrante del cual nosotros nos estamos enfocando, es el cuadrante donde hablamos acerca del conocimiento que estamos buscando del Dios verdadero. Y no solamente el conocimiento, sino la fe en acción. Ahora, si no tengo un pizarrón, pero imagínense, hermanos, que donde está el cruce, las personas podrían ubicarse más cerca del centro o más alejadas del centro, más cerca de Dios. Si estamos, gracias Betsy, eso me ayuda mucho. Si pensamos, por ejemplo, en algunas personas que practican una fe, el Señor les diría, no estás lejos del camino. Son personas que tal vez están en el cuadrante del orgullo y la hipocresía, pero no tan alejadas de Dios. Solamente hace falta que alguien vaya y les predique para que puedan entrar en el conocimiento del Dios verdadero y practicar esa fe a la cual hemos sido llamados. ¿Qué es lo que ocurre en este cuadrante? Cuando tenemos conocimiento del Dios verdadero y estamos practicando esta fe, empezamos a alcanzar todas las promesas que están en la Biblia para nosotros, partiendo de la principal,
que es la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el perdón de pecados. Son promesas de parte de Dios, pero también junto con esto pueden venir todas las otras bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Alcanzamos esas promesas cuando perseveramos en este conocimiento del Dios verdadero y ponemos en práctica esta fe que Él nos ha dicho, que no solamente creamos, sino que hagamos, que tengamos obras que glorifiquen su nombre. Ok, pasemos a la siguiente. Les decía a ustedes, en todas estas religiones, hermanos, hay un asunto que nosotros tenemos que estar conscientes. En todas las religiones, aún dentro de estos que viven en una incredulidad y en una rebeldía, es decir, los que están dentro de la anarquía y la soberbia, se llega a ver algunas ocasiones oraciones de estas personas. Claro, cuando hay un terremoto, todos se encomiendan a Dios. O cuando hay alguna enfermedad muy grave, por muy ateo que sea la gente, reconoce que necesita acercarse de Dios. Así que este círculo que manejamos ahí de las oraciones está como una parte pequeña dentro de aquellos que no quieren reconocer a Dios. Es un poco más grande en aquellos que tienen algo de conocimiento de Dios, pero que son incrédulos. Allí también hay oraciones. Las oraciones, ahorita les voy a decir algo que les va a sorprender, pero las oraciones, independiente de los cuatro cuadrantes, pueden ser contestadas. Independiente, aun que no vayan dirigidas a Dios. Les voy a decir por qué eso. Luego, tenemos a otro grupo, el grupo de los que están dentro de las doctrinas de muerte, que por lo general son personas muy religiosas y oran a sus dioses y hacen sacrificios y hacen todo lo que puedan para acercarse a su Dios. Ellos también hacen oraciones. En algunas ocasiones, esas oraciones producen milagros. El hermano Cho de la iglesia de Corea decía que él batallaba en su mente porque cuando los budistas se reúnen, los monjes budistas se reúnen para orar por alguna situación, en algunas ocasiones aquellos budistas pueden ver incluso sanidades o milagros parecidas a las que nosotros vemos entre los cristianos. Y decía el hermano Cho, esto a mí me traía con la cabeza vuelta. O sea, ¿cómo Dios puede contestar a alguien que está dentro de otra religión? ¿Por qué les contesta? Y entonces el hermano no lo dice así, yo lo he llegado a creer, que así como Dios nos ha dado a todos nosotros diferentes dones, como el don del amor, el don de la inteligencia, el don del pensamiento creativo, también nos ha dado un don de fe. Esa fe está dentro de nosotros. Y aunque aquellas personas están orando a sus dioses de una manera equivocada, pero la fe que hay en ellos puede producir resultados. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que si estas personas que están en las doctrinas de muerte oran y reciben sus peticiones y ven milagros, no van a ver, pero su camino finalmente es camino de muerte. En el libro de Apocalipsis, cuando se nos habla acerca del falso profeta y de la bestia, decía que se les dio poder de hacer milagros y la gente aún creía en ellos por los milagros que ellos estaban haciendo, pero sus caminos son caminos de perdición, caminos de muerte. Así que, aunque estos tres grupos, los que están en el orgullo y la hipocresía, en la anarquía o en las doctrinas de muerte, puedan orar y aún recibir de respuesta a lo que ellos están orando, no es porque haya otro Dios, es porque la fe que hay en ellos puede producir esto, pero sus caminos finalmente van a llevar a un camino de muerte. Ahora, nosotros, hermanos, estamos justamente en este cuadrante, el cuadrante de las promesas alcanzadas. Nosotros estamos aquí justo porque queremos conocer más de nuestro Dios y porque queremos tener más fe en acción. Cuando un servidor estaba orando por los que van a integrar justamente la junta oficial, los que van a tener ministerios en la iglesia y los que van a predicar, lo que yo entendí de parte del Señor es esto. Si vamos a servir al Señor, tenemos que incrementar nuestro conocimiento de Él y tenemos que empezar a vivir más en la fe.
Mientras nosotros sigamos conservándonos cerca del punto donde apenas se conoce a Dios, nosotros no vamos a avanzar. Pero si decidimos avanzar, como se ve en este recuadro de las promesas alcanzadas, nosotros nos daremos cuenta de que el conocimiento de Dios y la fe nos va a permitir ver cosas que antes no habíamos visto. Eso es el llamado que Dios tiene para nosotros. Ahora, regresemos otra vez a lo que estamos hablando en esta noche acerca de lo que este discípulo le pedía al Señor. Señor, enséñanos a orar. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Quiero decirles, hermanos, que hay en este versículo 3 motivaciones que nos pueden impulsar, nos deberían impulsar justamente para buscar al Señor. Este hombre que le pidió al Señor Jesucristo que le enseñara a orar, él probablemente no lo visualizaba como lo vimos ahorita en este esquema, pero estoy seguro que aquel hombre sabía que los judíos le habían enseñado una manera de ser, pero esas oraciones no estaban llegando a Dios. Él también podía ver a los romanos, gente orgullosa, gente altiva que estaba sobre ellos, pero él no quería ser como los romanos, ni tampoco quería ser de aquellas personas que puedan profesar la fe en un Dios que no existe. Él se acercó al Señor porque él sabía exactamente que acercando al Señor tenía el conocimiento de él como Salvador, pero también que esa oración que tenía le podía desarrollar la fe que era necesaria para que su vida fuera cambiada. Así que hay 3 motivaciones en este versículo que nosotros podemos ver, hermanos. Él le dijo al Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál era la primera motivación? El ejemplo de Jesús. Aconteció, nos dice este versículo de Juan, de Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesús estaba orando. Y cuando él estaba orando, había gente, había discípulos que lo estaban observando. El ejemplo del Señor fue suficientemente motivador como para decirle al Señor, Señor, enséñanos. ¿Qué cosas podía ver este hombre, este discípulo, en su maestro? Primero, la experiencia de vida. Sin duda que nuestro Señor Jesucristo, al ser el creador de vida, tenía experiencia de cómo llevarse bien con todas las personas, cómo atraer a los niños para que recibieran la bendición, cómo estar juntos adorando al Padre para llevarlos a la vida eterna. Él tenía experiencia de vida y era lo que este discípulo quería aprender. Él era su motivación. Él quería saber de esta experiencia de vida. Sabía también que el Señor tenía la humildad que le hacía falta a él. Siendo Dios, siendo su maestro, el Señor les dio una y otra vez ejemplos de cómo debía ser la vida. Y no me refiero solamente a los sucesos que ocurrieron en la última noche antes de que él fuera crucificado, cuando el Señor Jesucristo empezó a lavar los pies de los discípulos en señal de humildad. No fue solamente ese momento. Fueron muchos otros momentos en los cuales el Señor, siendo el maestro, siendo Dios, se humilló para servirles a aquellos discípulos. Me encanta una porción de la Escritura allí en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que, si bien es cierto, como siervos de Dios, teníamos la libertad de no servir, por decisión propia, decidimos convertirnos en siervos de todos. Y exactamente, todos los que aspiramos a servir a Dios tenemos que tener esta conciencia. Tenemos esta libertad en este momento. Pero en el momento en que nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser útil, yo quiero dejar un legado para el final de mi vida, en ese momento que le decimos eso, tenemos que estar conscientes de que renunciamos a cierta libertad para someternos a la esclavitud de otros, pero en esa esclavitud encontrar la plenitud de vida que el Señor ha prometido para nosotros. Este discípulo también pudo ver al Señor Jesucristo con la autoridad que tenía para hablar, con el asunto de confrontar a la gente cuando estaba en contra de la verdad.
Él era una persona que no se quedaba callado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando veía alguna situación que tenía que corregirse, lo declaraba. Y si eso implicaba aún el poner en riesgo su propia vida, el Señor lo hizo una y otra vez. Él no guardaba silencio. Porque cada vez que alguien que sabe que es lo correcto no lo hace, el mal sigue avanzando. Así que él podía ver en el Señor Jesucristo esa autoridad, y seguro que después de ver al Señor orando todas las mañanas de madrugada o en las noches, sabía que la autoridad del Señor venía también a través de esa comunión que tenía con su Padre. Ellos también habían visto el poder de hacer milagros, y lo habían visto uno y otra vez. Milagros que no solamente se daban cuando Él estaba presente, como en aquella ocasión que María le dijo al Señor Jesucristo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor podía hacer milagros a la distancia, solamente con dar una palabra. ¿Y qué podemos decir de las palabras de sabiduría que siempre estaban en la boca del Señor Jesús? Este discípulo sabía que la oración era una parte trascendental en este conocimiento de Dios, en esta fe en acción de la que estamos hablando, pero en estas palabras de sabiduría que nos da cuando nosotros conocemos a nuestro Dios. Y sabía que esta vida espiritual que el Señor Jesucristo tenía era como un imán que podía atraer a otras personas que también tenían necesidad del Señor. Me encanta esa porción del libro de Cantares, cuando de manera poética aquella mujer dice estas palabras: atráeme y correremos en pos de ti. Cuando nosotros somos atraídos por la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando cada uno de nosotros empezamos a caminar en ese camino de oración y de espiritualidad, nos damos cuenta de que algo ocurre. Otras personas, como si nosotros fuéramos un imán, pero el imán es Dios que lo está jalando porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros, otras personas empiezan a correr y a caminar cerca de nosotros. Eso era lo que este hombre veía. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando, él sabía que todo eso que el Señor tenía venía justamente por esa comunión que tenía con su Padre. Me ayudan con la siguiente. Pero también podemos ver en esto, hermanos, la segunda motivación: el reconocimiento de su posición espiritual. Nos dice Lucas 11:1. Y cuando terminó de orar el Señor Jesús, uno de sus discípulos le dijo: Señor. Uno de los discípulos le dijo: Señor. ¿Saben? Cuando nosotros vemos este versículo, a mí me hizo pensar en muchas cosas. Una de ellas es que la vida que nosotros tenemos, la vida espiritual, empieza con otra concepción distinta de lo que nos fue enseñado. El Señor Jesucristo empieza justamente en Mateo cuando da las bienaventuranzas con estas palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dicho en otra versión, son aquellos que reconocen su necesidad espiritual y se acercan a su Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Es cuando nosotros reconocemos nuestra posición y su posición, cuando las cosas empiezan a caminar dentro de este camino de la comunión con Dios, de la intimidad con Dios. Saber quién es Él y quién soy yo. Él es el Señor, Él es el Dios, yo soy su hijo. Y cuando puedo acercarme con humildad delante de Él y acepto su señorío, la comunión empieza a darse. Es justamente a través de este camino de humildad y de reconocimiento cuando Dios se acerca al hombre. Dice la Escritura que Dios se agrada del corazón contrito y humillado. De aquel corazón que está triste y está humillado, Dios se agrada, pero mira de lejos al hombre que tiene los ojos altivos. Es decir, si nosotros nos vamos a acercar al Señor, tenemos que reconocer nuestra posición. Y este discípulo que le dijo al Señor: enséñanos, lo reconoció perfectamente al decirle: tú eres el Señor. Señor,
enséñanos. Así que esta situación, hermanos, este reconocimiento de su posición espiritual nos habla acerca, sí, de nuestra posición como humanos, de la posición como Dios, pero también nos habla acerca de una cosa que nosotros deberíamos tener presentes y tenerlo toda la vida. Este discípulo le dijo al Señor, enséñanos, enséñanos. Y yo me he dado cuenta, hermanos, de que en este proceso del que les hablaba, de este cuadrante, cuando las personas dejan de seguir creciendo en el conocimiento de Dios, se estancan. Y si se estancan, automáticamente su fe también se estanca. Y si se descuidan, se van al otro lado, al otro cuadrante, al cuadrante de la decepción, al cuadrante de la incredulidad, al cuadrante de no creer más en Dios. En la vida cristiana no hay un status quo. No quiere decir que nosotros nos quedamos en eso que los psicólogos llaman homeostasis, es decir, en un plano en el que nada cambia. No. En la vida cristiana, nosotros o subimos o bajamos, o crecemos en conocimiento o vamos descendiendo. Una hermanita preciosa con la que hablaba hace algunos días me decía, hermano, cuando yo me aplico a memorizar versículos de la Biblia, sí los memorizo. Y me decía también, pero me doy cuenta de que cuando dejo de esforzarme, lo que ya había aprendido, se me olvida. Así que o nosotros crecemos o nos estancamos y bajamos. El Señor nos llama, hermanos, para que nosotros seamos aprendices de toda la vida. De toda la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nunca tendremos el conocimiento total y perfecto. De hecho, toda la vida tendremos que seguir creciendo porque de esta manera también no solo nuestra vida se nutre, podemos nutrir a otras personas. Tenemos que tener esto como estilo de vida. Me dijo uno de mis hijos hace unos días algo parecido a esto que escribí. La verdadera experiencia tiene que ver con los años que seguiste aprendiendo cosas nuevas, no con los muchos años que hiciste solo una tarea. Lo voy a volver a decir. La verdadera experiencia tiene que ver con los años que seguiste aprendiendo cosas nuevas, no con los muchos años que hiciste solo una tarea. Es decir, cuando alguien va a solicitar un trabajo y le preguntan cuál es su experiencia, él puede decir, tengo 20 años de experiencia. ¿Sí? ¿En qué? Bueno, es que toda la vida hice esto. Si tienes 20 años de experiencia, no tienes 20 años de experiencia, tienes un mes de experiencia que fuiste repitiendo por 20 años. Tú no creciste nada, tú sigues teniendo lo mismo que tenías hace 20 años. Pero una persona que tiene experiencia quiere decir que puede pasar de una cosa a otra, a otra, a otra, y va acumulando experiencia y va construyendo dentro de esto que los... no son solamente psicólogos. Tu carrera, Betsy. Los pedagogos dicen, es un proceso de constructivismo. Es decir, vamos construyendo sobre una base. Tengo esta base y puedo seguir construyendo arriba y abajo. El conocimiento de Dios y la práctica de la fe tienen que ver con este proceso de seguir construyendo poco a poco. Y esto era lo que este hombre decía justamente. Él quería crecer en el conocimiento, en la fe y en la comunión con Dios. Ok, y la última cosa, hermanos, que podemos decir acerca de esta motivación que tenía este discípulo para pedirle algo al Señor. Yo no sé si usted lo ha considerado, pero él estaba diciéndole, tenía 3 motivaciones, gracias por ponerlo así. La motivación 1, el ejemplo que Jesús les daba. 2, el reconocimiento de su posición, la de él y la de su maestro, la posición espiritual. Y 3, fíjense, hermanos, le estaba pidiendo algo que Jesús tenía y él no. Es decir, el Señor sabía orar, obviamente, sabía estar en comunión con su Padre, pero él no. Y se atrevió a pedirle al Hijo de Dios que le diera algo
que le pertenecía a él y que él podía tener. Y aquí encuentro algo maravilloso acerca del conocimiento. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca del conocimiento, hermanos. Primero, que el conocimiento no se da en botellones. El conocimiento se da casi que en gotero. Es decir, vamos adquiriendo conocimiento poco a poco. Porque cuando se da mucho conocimiento, cuando es muy amplio, la gente lo olvida. Así que el conocimiento se tiene que ir dando poco a poco. El Señor tenía el conocimiento y él no. Pero este discípulo lo sabía. Pero algo maravilloso del conocimiento es que el conocimiento se puede regalar, se puede compartir y no se pierde. Porque alguien que comparte conocimiento lo sigue conservando, pero al darlo le está dando a otra persona. El conocimiento de lo que el Señor me ha permitido acumular durante muchos años es algo que conservo dentro de mí, pero que por la gracia de Dios puedo dárselos a ustedes y no lo estoy perdiendo. El conocimiento se está incrementando porque ahora otras personas lo están adquiriendo y mezclados con sus pensamientos y los pensamientos míos pueden hacer que esto crezca. Así que él le pidió a Jesús algo que Jesús tenía y él no. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense, hermanos, que él se atrevió a pedir algo que ya Jesús quería darle, pero que no les había enseñado hasta ese momento. A mí me llama la atención, ¿cómo es que la oración, siendo algo tan vital, no se las había enseñado el Señor? Señor, enséñanos a orar. El Señor se pasaba días y noches orando y no les había enseñado o no les había caído el 20 todavía de lo que significaba la oración. Y él se atrevió a pedirle algo a Jesús y Jesús, lo maravilloso es que quería darlo. Hace unos minutos leímos que cuando el Señor estaba con la mujer samaritana, dice que el Padre busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios quiere darnos ese conocimiento. Dios quiere darnos el conocimiento de cómo orar bonito, si me permiten decirlo, o correctamente en su presencia. Dios quiere darlo. Es su regalo de conocimiento para nosotros. Hay una cosa más que yo podría pensar allí, hermanos. Que los maestros son los que tienen que enseñar a los alumnos. Porque este hombre se atrevió a decirle al Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, Señor, hay otro maestro que sí les está enseñando y tú todavía no nos enseñas. Lo que quiero decir es que cuando ustedes reciben algo de parte de Dios, Dios les dice, Dios me dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Es decir, no acumulen el conocimiento dentro de ustedes, denlo a otro. Y cuando hablamos de esto, hermanos, yo recuerdo este pasaje de los profetas donde dice, mi pueblo cayó en pecado y está metido dentro de esta maldad y de esta situación difícil en la que vive porque son ovejas gordas. ¿Cómo ovejas gordas? Sí, aquellas ovejas que solamente quieren alimentarse y alimentarse y alimentarse sin dar ninguna otra cosa a los demás. Yo creo que en alguna ocasión habré predicado sobre esto, que en Palestina, hermanos, en la tierra de Israel, hay dos mares, uno pequeño que es el mar de Galilea, luego viene todo un río y desemboca justamente en un mar grande que se llama el Mar Muerto. Y se llama Mar Muerto porque está tan salado que no se produce vida allí. La diferencia entre el mar de arriba y el mar de abajo es que el mar de arriba está mandando el agua todo el tiempo de las montañas que la rodean y está mandando a través del río Jordán todo lo que tiene. Y es un mar que produce vida, produce abundancia.
El otro solo está recibiendo y produce muerte. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, hermanos, es para que nosotros lo compartamos con otras personas, porque de esa manera es como se produce la vida dentro de ustedes y se produce la vida para otras personas. Así que este hombre se atrevió a pedirle algo a Jesús, pero Jesús quería dárselos. Así que él les enseñó. Vamos a ver finalmente, hermanos, la diapositiva 10 y nos quedará solo la 11. Cuando nosotros, hermanos, estamos en este proceso con el círculo de amarillo de oración, pero esa oración, hermanos, que como dijimos hace 2 semanas, es una oración fundamentalmente en secreto. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, cuando ya hemos orado previamente y le hemos dicho primero, Señor, voy a leer tu palabra, por favor, ilumíname. Si ustedes han orado, leen la palabra de Dios. Cuando estén orando y hablando con Dios, Dios les va a revelar su conocimiento, el conocimiento del Dios verdadero. Les va a permitir entender de qué se trata aquello que han leído y cuál es la profundidad que tienen. Cuando ustedes ya tienen ese conocimiento y lo ponen en acción, hermanos, lo que va a ocurrir es justamente un proceso de crecimiento en el que cada vez que van creciendo, van alcanzando más y mejores promesas de parte de Dios para sus vidas. No se trata, hermanos, como algunos grupos cristianos tal vez toman la oración como un asunto de escribir una carta a Dios, una carta a Santa Claus para que les dé todas las cosas. No, no se trata de esto. En la palabra de Dios se nos instruye perfectamente que las oraciones tienen que ver con un asunto de que Dios sea reconocido, Dios sea glorificado, de que Dios establezca su reino en nuestras vidas y de que pongamos en práctica lo que nos va enseñando. Puede ser que no nos convirtamos en las personas más ricas de este planeta. Eso a Dios no le importa, ni nos debe importar a nosotros. Pero lo maravilloso es que conforme vamos creciendo, vamos alcanzando nuevas, maravillosas promesas de Dios y empezamos a disfrutar de su favor. Y empezamos a mirar justamente que toda la bendición está a nuestro alrededor, estuvo siempre, pero que no nos atrevimos a expandir ese circulito en el cual nosotros estábamos viviendo. Termino con la diapositiva 11. Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es el eje vertical, el eje del conocimiento de Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, es decir, si estamos en ese eje de conocer a Dios y sabemos cómo piensa Dios, cómo siente Dios, qué es lo que quiere Dios, vamos a pedir las cosas que sabemos que para Él son importantes. Y nos vamos a maravillar de algo. Lo importante para Dios es bendecir nuestra vida, pero de una manera como nosotros no pensamos. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a lo que Él es, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando nosotros oramos, conociendo a Dios, Él incrementa la fe, nos permite orar de acuerdo a su voluntad y nos bendice con aquellas cosas que le pedimos. Dentro de 8 días nos vamos a meter a la oración de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a esta petición? Enséñanos a orar. Y vamos a descubrir cosas que son sorprendentes, hermanos, y de mucha bendición para nuestras vidas. ¿Oramos para despedirnos? ¿O oramos para dar gracias? No sé si para despedirnos, pero sí para dar gracias. Para nosotros, yo 3 preguntas. Ok. Oramos primero antes de contestar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos des sabiduría también, Señor, en esto que seguiremos comentando como respuesta a estas preguntas que hay entre tus hijos ahora. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.